Días. Buenos días. Para finalizar la Llegué en el último momento. académica, Para finalizar la nuestra semana académica, nos va a ilustrar nuestra doctora María Camila Vallejo envejecimiento saludable. nos va a ilustrar sobre barreras para un envejecimiento saludable. Bueno, Yo ya abro. Bueno, entonces como dijo el doctor, pues hoy vamos a hablar de barreras para un envejecimiento saludable. Mi nombre es María Camila Vallejo, yo soy residente de Medicina Familiar de segundo año pues, de la Universidad del Valle. Entonces, pues primero, entender que cuando hablamos de barreras para un envejecimiento saludable, pues en realidad si nos ponemos a pensar, son muchísimas. Nosotros podemos tener barreras físicas, barreras en el entorno, barreras sociales y barreras propiamente pues de la persona. Entonces, hay que entender que el envejecimiento es un proceso natural, es un proceso universal, pero es un proceso que no es uniforme y que no va a ser igual en todas las personas, sino que la forma en que envejecemos va a estar determinada en relación, por ejemplo, con el entorno social, el entorno físico donde hemos vivido, donde hemos crecido durante toda nuestra vida. Entonces, la manera en que envejecemos también varía según algunas características personales, como por ejemplo la familia en la que nacemos, si somos hombres, si somos mujer, nuestra cultura, nuestra etnia, y cuanto más tiempo vivimos, pues más diferentes somos a los demás, lo que hace que la diversidad pues sea una característica fundamental de la vejez o distintiva de la vejez. Entonces, como muchos han escuchado, seguro pues ya saben que hay una transición demográfica que probablemente está generada por una disminución de la tasa de fecundidad y un incremento pues en la esperanza de vida, y esto ha logrado que exista cada vez más personas adultas mayores, y la tendencia en un futuro en lo que sabemos es que probablemente esta población se vaya a duplicar. Entonces, por este motivo, digamos que es de vital importancia y estamos casi que obligados a conocer cuáles son esas necesidades específicas que tienen estos adultos mayores y este grupo poblacional, porque cada vez vamos a tener una población más longeva, y al llegar a edades más avanzadas, pues sabemos que muchas personas van a tener múltiples enfermedades que pueden dar lugar a discapacidades y que van a requerir como un cuidado o una dependencia de otra persona, y esto es una de las cosas que actualmente constituye una de las cargas más grandes pues a nivel del sistema de salud. Entonces, por lo tanto, pues con este cambio los países tienen que adoptar medidas y tienen que estar preparados para pues abordar y para determinar cuáles van a ser esas barreras principales para intervenir en este grupo de personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos que podemos partir de un punto, y es que los sistemas tienen que explorar las necesidades mediante el concepto de lo que es el envejecimiento saludable, que es un concepto que se acuñó por la Organización Mundial de la Salud y que destaca básicamente la capacidad funcional de la persona, que va a estar determinada por una capacidad intrínseca y y el entorno pues donde viven. Entonces, para lograr un envejecimiento saludable, vamos a ver que pues no es fácil, se requieren muchas cosas, se requieren entornos, se requieren políticas, se requieren sistemas de servicios propicios para dar una atención pues de buena calidad, y depende de sociedades también inclusivas, por lo menos en la discriminación por edad, que es algo muy común, y a lo que le llamamos edadismo, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, y que está vinculada directamente al bienestar del adulto mayor, y es un objetivo crucial para el tema de políticas públicas. Lo que se ha visto es que, lastimosamente, digamos que en muchos países, especialmente en Países Bajos y en países en vía de desarrollo, se ha visto que solo un pequeño porcentaje cuenta actualmente con políticas asociadas a tener un envejecimiento saludable. Entonces, para abordar un poco sobre las cifras de cómo estamos, digamos que actualmente sabemos que la población pues envejece más rápido, y se ha visto que la región donde crece más rápido esta población es África, pero seguido de América Latina, pues que es donde vivimos. Y las proyecciones para el 2050, o lo que se espera, es que los adultos mayores sean más del doble y alcancen más de los 2.000 millones de habitantes. Y algo preocupante es que casi el 80%, que es un porcentaje pues bastante significativo, van a vivir en países en vía de desarrollo o países de bajos ingresos, pues países como Colombia. Entonces, pues digamos que hay que estar preparados para lo que se viene.
Si vemos un poco más adelante, pues para el 2030 vamos a tener que 1 de cada 6 personas van a ser adultos mayores. Y actualmente pues esta es como la tabla de nuestra población en Colombia según el reporte pues del DANE. Entonces vemos cómo ha cambiado esa pirámide para el 2005, que es la parte azul, pues vemos cómo, digamos, la base de la pirámide estaba en las edades más bajas y la población adulta mayor pues era un porcentaje mucho pues más bajo. Pero vemos que a partir pues del 2018 ya vamos viendo cómo esa pirámide se va invirtiendo y vemos cómo las poblaciones de edades pues más pequeñas han disminuido y las poblaciones a partir de los 50 años pues empiezan a crecer. Para Colombia específicamente, eso es una tendencia a nivel mundial, pero para Colombia, digamos que lo que se estima para el 2070, según el DANE, es que hayan 183 adultos mayores por cada 100 jóvenes en el país. Y pues uno diría que, ¿qué pasó con la pandemia? Que probablemente, digamos que sabemos que desafortunadamente fallecieron muchos adultos mayores durante la pandemia y que tal vez eso haya cambiado un poco, pero lo que sorprende es que se vio que la población mayor de 60 años crece aún con mayor velocidad, aún después pues de la pandemia, pasando para el 2070 en las proyecciones de tener 8.1% de adultos mayores a tener post-COVID 9.7%. Entonces, pues el envejecimiento como tal va a repercutir sobre todos los aspectos de la sociedad, en particular lo que es mercado laboral, financiero, sobre la demanda de bienes y servicios, especialmente en educación, en vivienda, en salud, en atención a largo plazo. En atención a largo plazo, en protección social, transporte, las estructuras familiares y los vínculos intergeneracionales. Entonces resulta que esto del envejecimiento saludable pues tiene políticas públicas. Esto pues fue un plan determinado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y es algo que se llama la década del envejecimiento saludable 2020-2030, que es una iniciativa pues mundial que incluye los diferentes sectores gubernamentales, incluye profesionales de la salud, organizaciones internacionales, universidades, etcétera, y el objetivo básicamente es poder optimizar esa capacidad funcional que tienen los adultos mayores, y se centra en 4 ámbitos específicos o en 4 áreas. Entonces ellos lo que quieren es que cambiemos primero la forma en que pensamos y que sentimos y actuamos hacia la edad y hacia el envejecimiento, porque a pesar de las contribuciones y las acciones que sabemos que hacen los adultos mayores en la sociedad, pues digamos que hay todavía muchos estereotipos, muchos prejuicios y mucha discriminación hacia estas personas en función de su edad, porque se considera pues que son personas que no son, que tienen disminución como en sus capacidades y no pueden hacer muchas cosas, y esto pues tiene un efecto muy perjudicial en el bienestar y en la salud de estas personas. La segunda área de acción es asegurar que las comunidades pues puedan fomentar las capacidades de las personas mayores, entonces tener unos entornos físicos, sociales y económicos adecuados, tanto urbanos como rurales. El área 3 de acción pues es ofrecer una atención integrada centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan pues a las personas mayores, y el área 4 es que podamos brindar un acceso a una atención a largo plazo para las personas que lo necesitan, porque probablemente digamos que hay muchos adultos mayores que van a requerir una atención a largo plazo, y además lo que sabemos actualmente es que muchos de esos adultos mayores que son dependientes tienen cuidadores que actualmente son cuidadores informales, entonces son la hija, la vecina o la persona que no, pues, no tiene ni idea de cómo brindar ese cuidado. Entonces la idea también es garantizar y brindar un apoyo adecuado al familiar o al cuidador primario. Entonces, primero, pues hay que tener en cuenta que hablar de envejecimiento saludable no significa un adulto mayor que no esté enfermo, o sea, un adulto mayor con enfermedad, sin enfermedad. Eso no es envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable como tal se define o consiste en un proceso que es continuo y que se basa en optimizar y en desarrollar y mantener las capacidades funcionales en la vejez para, pues, tener, digamos que una dependencia. Cuando hablamos de capacidad funcional, pues hablamos básicamente de que
es la propiedad principal cuando hablamos de envejecimiento saludable y se refiere a los atributos relacionados con la salud que le permiten a una persona ser y hacer lo que ella desea de forma pues independiente, pero esa capacidad funcional va a estar determinada por dos cosas importantes: la capacidad intrínseca, que es esa combinación de las capacidades físicas y las capacidades mentales que tiene una persona, y el entorno en el que vive pues esa persona. Entonces, pues la OMS, como les dije, define esa capacidad intrínseca como esa combinación tanto de las capacidades mentales como las capacidades físicas que tenemos, pero la capacidad intrínseca pues evoluciona a lo largo de la vida. Entonces, a lo largo de la vida pues sabemos que ambas van a disminuir como consecuencia pues del envejecimiento, de algunas enfermedades, pero tiene, digamos que un patrón que se puede dividir en tres. Entonces podemos tener un adulto mayor con una capacidad intrínseca alta y estable, y la idea en ese momento pues es prevenir enfermedades crónicas, garantizar pues un diagnóstico y un control temprano y promover comportamientos que mejoren las capacidades, especialmente digamos en los entornos. Podemos tener una capacidad intrínseca que viene en declive. La idea es que intervenir específicamente en revertir o frenar ese declive de la capacidad, fomentando comportamientos que mejoren las capacidades, abordando el entorno del paciente, porque la tercera fase ya tendríamos pues un paciente con una pérdida significativa de la capacidad, y son esos pacientes pues que ya son dependientes, y la idea es no llegar hasta este punto, y ya en este punto pues básicamente lo que se haría es controlar las enfermedades crónicas avanzadas, garantizar un fin de vida digno y pues eliminar obstáculos con la pérdida pues de las capacidades. Entonces, digamos que la capacidad intrínseca para muchos adultos es diferente, y por ejemplo lo que uno no tiene que hacer es, digamos, definir un adulto mayor o su capacidad por la edad, porque yo puedo tener un adulto mayor de 60 años y puedo tener un adulto mayor de 80 años y pueden tener la misma capacidad intrínseca y las mismas capacidades. Entonces, pues se habla de que la edad cronológica, digamos que no sería un buen indicador de salud, sino más bien la capacidad intrínseca y la capacidad funcional que tiene la persona. Entonces, pues digamos que también puede variar mucho, está determinado por muchos factores, especialmente factores económicos, factores sociales, y esto hace que esté pues estrechamente ligado a la desigualdad económica y la desigualdad social, porque sabemos que las personas mayores trabajan pues menos, tienen menos oportunidades de trabajo, les pagan peor, se jubilan más rápido, y pues también hay otros factores asociados como por ejemplo, como les decía ahora, la cultura, la etnia, el género, que influyen en la desigualdad pues de esta población. Digamos que cuando hablamos de capacidad intrínseca, ahí podemos hablar de que son condiciones que se pueden modificar o prevenir y que interactúan entre ellas. Entonces hay 5 dominios muy importantes o claves para evaluar siempre en un adulto mayor. Entonces siempre debemos evaluar la capacidad locomotora, que básicamente es lo que le permite pues, a las personas movilizarse de un lado a otro de manera independiente, pero la capacidad pues, auditiva, visual, la capacidad psicológica, la capacidad cognitiva, y todos estos dominios están interrelacionados entre sí. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, una persona que tiene un deterioro, una alteración en la capacidad auditiva, pues es una persona que tiene mucho más riesgo de tener un deterioro cognitivo o de tener una demencia, porque están relacionados. O una persona que tiene pues un mal estado nutricional, pues es una persona que digamos que probablemente va a tener dificultad, por ejemplo, en la movilidad. Entonces, para mostrarles un poco de esto, este fue el reporte de la Comisión de Lancet del 2020, que informó, por ejemplo, que nosotros tenemos 12 factores de riesgo que son modificables y que representan alrededor del 40% de los casos de demencia en todo el mundo, y que están asociados a muchas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, el porcentaje más alto lo tiene de tratar la pérdida auditiva, y son cosas que uno puede intervenir y que puede tratar. Entonces, pérdida auditiva, la depresión, la actividad física, pues son cosas o factores modificables que me van a disminuir, digamos que el riesgo de que mi paciente tenga una demencia a futuro, y que son cosas pues que son prevenibles y que yo puedo intervenir. Específicamente para la capacidad locomotriz, digamos que la OMS y la OPS tienen
un manual o una guía de atención integrada y centrada en el adulto mayor que se llama ICOPE, donde ellos formulan 13 recomendaciones con el fin de optimizar esa capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Entonces hablan de que la movilidad pues, es un factor determinante y fundamental para el envejecimiento saludable y si está reducida, pues claramente esto va a ser una barrera. Entonces es importante, lo que se busca es mantener la autonomía y prevenir la dependencia de estos pacientes. Que es importante pues que muchas personas y los familiares aceptan esa pérdida de la capacidad como algo normal del envejecimiento y algo que está asociado al envejecimiento y que es inevitable y que la persona pues tiene que vivir así, pero de hecho esto pues no es así y hay muchas estrategias para mejorar y preservar la movilidad. Entonces hay que explicar y entender que la movilidad es frecuente en las personas mayores, pero no es algo que sea inevitable y hay muchas estrategias, que existen tamizajes para todos los trabajadores de salud, que con pruebas muy sencillas para detectar la pérdida de la movilidad y pues que un programa de ejercicio regular adaptado a las capacidades y las necesidades de estas personas pues va a ser primordial para mejorar y conservar esa movilidad y las adaptaciones obviamente al entorno y los productos pues los instrumentos de apoyo pues van a ser también buenas maneras para mantener la movilidad. Entonces, digamos que dentro de la movilidad siempre hay que tener en cuenta pues el riesgo de caídas, que esto ya lo hablamos, pero de pronto para las personas que no estaban, pues mencionarlo rápidamente. Cuando tenemos una capacidad reducida, pues obviamente tenemos un riesgo de caídas y las caídas básicamente son el resultado de la interacción entre dos cosas, entre factores intrínsecos, que son los factores individuales de la persona, y entre factores extrínsecos, que son los factores del entorno físico. Entonces, como factores individuales o factores intrínsecos, tener en cuenta todo lo que son cambios relacionados con la edad, deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha, de la fuerza, del equilibrio, déficits sensoriales como alteración auditiva o alteración visual, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, y como parte del entorno o de esos factores extrínsecos, obviamente vamos a tener medicamentos, vamos a tener el tipo de zapato que use la persona, vamos a tener los dispositivos de asistencia, las características del hogar, consumir alcohol y el apoyo que tenga pues del cuidador. Entonces, nosotros tenemos muchas enfermedades asociadas, en realidad pues es una lista muy grande, desórdenes neurológicos, delirium, demencia, mielopatías, Parkinson, que debemos pues evaluar en todos los pacientes y tener en cuenta. Además de los medicamentos, también hay muchos, tener mucho cuidado con los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, los hipnóticos no benzodiazepinas, los antidepresivos, especialmente los tricíclicos, algunos inhibidores de la recaptación de serotonina, los antipsicóticos y obviamente pues los opioides. Entonces, debemos también identificar cuáles son esos factores ambientales y hay unas barreras arquitectónicas que nosotros podemos encontrar en el entorno y que también pues son barreras asociadas a la disminución de la movilidad y al riesgo de caídas. Entonces nosotros podemos tener unas barreras arquitectónicas urbanísticas que básicamente son esas barreras que están en la vía pública y que no le permiten a la persona movilizarse o trasladarse adecuadamente. Están las barreras de edificación, que son las que se encuentran en el interior de los edificios o de los lugares donde asiste la persona. Están las barreras de transporte de uso público que impide que esa persona se movilice de un lado a otro y están las barreras de comunicación. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo peligroso? Por ejemplo, pisos rotos, pisos resbaladizos, pasillos o rampas o escaleras que no tengan barandas para que la persona pues se pueda sostener, puertas estrechas de pronto que no permitan el acceso a lugares, o si la persona tiene algún dispositivo de ayuda como una silla de rueda, pues no va a poder acceder a esos lugares, escasa iluminación, sobrecarga de muebles o de cosas en el ambiente o cables en el suelo, por ejemplo. En cuanto a las intervenciones ambientales, digamos que lo que se ha visto, cuáles son las que más sirven, pues es una revisión sistemática del 2023 que se llama pues intervenciones ambientales para la prevención de caídas en personas mayores que viven en la comunidad. Básicamente lo que ellos quisieron evaluar era cuáles eran esos efectos, ya sea beneficiosos o perjudiciales, de las intervenciones ambientales, especialmente de estas tres intervenciones: de tecnología en la asistencia, de las modificaciones en el hogar y de la educación. Y lo que encontraron, básicamente revisaron 22 estudios, con la mayoría de los estudios con una población de seguimiento a más de un año, y lo que encontraron específicamente fueron que las intervenciones domiciliarias contra el riesgo
de caídas son efectivas en reducir la tasa de caídas en un 38%, pero específicamente cuando se dirigen a personas que tienen alto riesgo de caídas. ¿Cuáles fueron, digamos, que esas modificaciones en el hogar que ellos estudiaron? Principalmente una buena iluminación, tener un buen apoyo con barandas al subir escaleras. Y en ese momento, la verdad, se me fue el otro. Evitar los pisos resbaladizos y tener soportes, superficies de adherencia. Sí, esas fueron como las 3 intervenciones que fueron más efectivas. Entonces, la estrategia ICOPE, digamos que es para los trabajadores en general de la salud, y ellos nos muestran un esquema como muy fácil a la hora de evaluar la movilidad. Entonces ellos nos dicen, para detectar si un paciente tiene pérdida de la movilidad o movilidad reducida, uno puede hacer la prueba de la silla, que ya ahora se las voy a mostrar, que es muy fácil, y tiene que hacer el SPPB. Entonces, según el resultado de estas pruebas de movilidad, pues yo puedo tener un paciente con una movilidad normal, e igualmente yo tengo que hacer recomendaciones de ejercicios multimodales, y yo puedo tener una movilidad limitada, donde voy a tener que proponer una serie de ejercicios multimodales con supervisión estrecha. Tengo que evaluar a ese paciente a rehabilitación, evaluar la posibilidad de incrementar la ingesta de proteínas y obviamente evaluar si es candidato pues, a un dispositivo de apoyo. Entonces, además de eso, siempre debe evaluar las condiciones asociadas, entonces ver qué medicamentos tiene mi paciente, si está polimedicado, si tiene alguna enfermedad, una alteración osteomuscular que me esté impidiendo que mi paciente se pueda movilizar mejor, si tiene fragilidad, si tiene sarcopenia, abordar las enfermedades en general y obviamente siempre abordar el dolor, porque pues la idea es que estos pacientes pues no vivan con dolor y pues que no sea una barrera para que se puedan movilizar. Además, evaluar siempre el entorno físico para reducir el riesgo de caídas, con las adaptaciones en la vivienda, evaluar si requiere dispositivos de apoyo y proporcionar pues, unos ambientes seguros para que el paciente se pueda movilizar. Entonces, pues tenemos varias herramientas de evaluación, la prueba de la silla, que básicamente pues es pedirle al paciente que se pare y se siente de una silla sin sostenerse, con las manos, digamos que en el pecho. Entonces, la idea es que lo haga 5 veces y esto tiene que ser mayor a 14 segundos. Y si está menor a 14 segundos. Y si está mayor, pues hablamos pues, de que la prueba está alterada. Tenemos la prueba del SPPB, que es la batería corta de desempeño físico, que también nos sirve para evaluar y que es más completa y nos evalúa 3 cosas. Nos evalúa equilibrio, nos evalúa velocidad de la marcha y nos evalúa pues también la parte de la prueba de la silla. Entonces es una prueba más completa y si está por debajo de menos de 8 puntos, pues significa que mi paciente tiene un bajo rendimiento físico y tengo que hacer otro tipo de intervenciones. Ay, no sé por qué aparece ese cuadro ahí. Bueno, entonces esto era como para hablar un poco del programa de ejercicio multimodal en estas personas que tienen movilidad reducida, que básicamente se tiene que estar indicado pues en hacer entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia, entrenamiento aeróbico y cardiovascular, entrenamiento propioceptivo, que refuerce especialmente equilibrio con ejercicios dinámicos y ejercicios estáticos, entrenamiento de flexibilidad y obviamente pues acompañado de nutrición. Antes de yo prescribir un plan de ejercicios, obviamente tengo que evaluar otras condiciones y tengo que evaluar qué antecedentes tiene mi paciente. Entonces, hay un proyecto que es el proyecto ViviFrame, que es una estrategia o es una guía para la prescripción de un programa de entrenamiento físico multimodal para la prevención de fragilidad en caídas en personas mayores de 70 años. Entonces, con este proyecto y la idea es que las personas mayores pues tengan una esperanza de vida, una calidad de vida, pues digamos más larga y el objetivo es mantener la funcionalidad lo más tiempo posible y la autonomía. Entonces, básicamente de entrada ellos nos dicen que hay unas contraindicaciones para nosotros prescribir los ejercicios multimodales. Ellos nos dicen si mi paciente tiene un síndrome coronario reciente, si tiene arritmias no controladas, estenosis aórtica, endocarditis, una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, una hipotensión ortostática, una insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia respiratoria, fracturas recientes, pues digamos que de entrada es una contraindicación. Lo que ellos hacen, si uno
al evaluar pues estos pacientes, lo que primero ellos nos dicen es que para prescribir el ejercicio yo debo hacer dos cosas. Debo hacer el SPPB y si no puedo hacer el SPPB, yo puedo hacer pruebas para riesgo de caídas. Entonces yo puedo hacer un time and go, yo puedo hacer una velocidad de la marcha, debo siempre indagar sobre caídas recientes y si sobre mi paciente tiene deterioro cognitivo o no. Entonces ellos, después de yo realizar, digamos, como estas evaluaciones, ellos me dividen el paciente en 3 grupos, en un paciente A, en un paciente B, en un paciente C y en un paciente D. El paciente A, pues es ese paciente que va a tener discapacidad y para él van a haber unos ejercicios pues indicados específicamente para ese grupo. Me lo dividen en pacientes con fragilidad, prefragilidad y en pacientes robustos. Entonces, ellos generan como un tipo de pasaporte que se le da al paciente para que haga sus ejercicios en casa. Entonces, el pasaporte tipo B es para las personas con discapacidad, el tipo A, el tipo B para personas con fragilidad, el tipo B más para personas con fragilidad y riesgo de caídas, el tipo C para personas con prefragilidad, el tipo C más para personas con prefragilidad, riesgo de caídas y el tipo D para personas robustas. Entonces, digamos que esto es como un ejemplo de lo que uno ve de la rueda de ejercicios, por ejemplo, para un paciente robusto. Entonces, ahí explican muy bien todo, cómo debe empezar la caminata, cuánto tiempo, qué otros ejercicios puede hacer. Entonces, por ejemplo, estrujar una toalla, con botellas pues llenas, levantarse y pararse de la silla, subir escaleras, y esto pues es dependiendo del tipo de paciente, del perfil del paciente que yo tenga. Es una aplicación pues que una herramienta que se puede descargar en el celular, tiene mucho material audiovisual, se pueden ver videos de cómo realizar los ejercicios tanto en los pacientes como para el personal de salud, y ellos hacen también otras recomendaciones. Entonces, tener en cuenta que si hay déficit de vitamina D, suplementar, ajustar tratamiento hipoglicemiante, que mucho cuidado con la hipertensión ortostática, siempre revisar los hipotensores que tenga mi paciente, minimizar la polifarmacia y tener mucho cuidado con los fármacos. Y si pues realmente no sabemos qué fármacos debería tener mi paciente o cuáles no debería tener y que son peligrosos, pues está la herramienta Start Stop, que ahí podemos revisar qué medicamentos pues digamos que tienen más riesgo o que no se deben utilizar en los adultos mayores. Siempre que hay que realizar una valoración nutricional, pues tenemos la herramienta del Mini Nutritional, con el que la podemos evaluar. El paciente con demencia, pues tener en cuenta que tiene un alto riesgo de caídas y de fracturas, y básicamente siempre se va a hacer una valoración geriátrica integral en todos los adultos mayores, especialmente en esos adultos mayores frágiles, que esas son como las recomendaciones que ellos nos dicen para empezar pues estos ejercicios multimodales. Como barrera social, quería pues abordar un poco más sobre esto del edadismo. El edadismo pues es un concepto que es relativamente nuevo y esta palabra digamos que no existe todavía en algunos idiomas. Entonces esto puede hacer difícil que las personas pues conozcan este fenómeno social y pues abogar por un cambio. Entonces tiene 3 dimensiones importantes. Entonces son los estereotipos, o sea, los pensamientos, son los prejuicios, o sea, los sentimientos, y es la discriminación, la forma en cómo actuamos hacia las personas en función de su edad. Tiene 3 niveles en los que se manifiesta. Entonces el edadismo puede ser institucional, el edadismo puede ser autoinfligido o el edadismo puede ser interpersonal, y hay 2 formas de expresarlo. Yo puedo hacerlo inconscientemente, o sea, explícito, o puedo hacerlo implícito cuando lo hago de una manera más consciente. Es algo que tiene una gran prevalencia actualmente, que está, digamos que profundamente arraigado y actualmente tiene una aceptación social, y muchas veces las personas lo toman como algo humorístico o como algo inocuo, algo que no importa. Pues si yo me burlo del adulto mayor, pues hago un chiste, pues eso como que pues no pasa nada porque no le estoy haciendo daño, pero la verdad es que al hacer inferencias de las personas acerca de su edad, por ejemplo, acerca de sus capacidades físicas, acerca de sus capacidades mentales o de sus creencias, pues estas inferencias conducen a una generalización excesiva que hace que se considere que todas las personas de un determinado grupo pues son iguales. Por ejemplo, pues considerar que todas las personas mayores, adultas mayores, pues son frágiles, y esto tiene pues consecuencias graves y tiene gran alcance y supone grandes costos a nivel social. Digamos que lo que se ha visto es que en los adultos mayores específicamente se ha visto asociado a peor salud física y mental,
produce aislamiento, produce disminución pues, de lo que la persona hace, al aumento del aislamiento social, a una mayor inseguridad económica, porque la persona siente que no está preparado o no tiene las capacidades para realizar algún tipo de actividad o para trabajar o para entrar a estudiar, porque en función de su edad pues, ya es una persona muy vieja, reducción de la calidad de vida y también se asocia a muerte prematura. Digamos que lo más común que vemos, por ejemplo, en atención de salud y asistencia social, decir o escuchar que las personas adultas mayores son aisladas, son solitarias, son irritables, son frágiles, son asexuales, que digamos que esto es otro tema, pero se tiende a ver mucho o no se tiende a preguntar sobre ese tipo de cosas, que son confundidas, que son discapacitadas, que son improductivas, que están desmotivadas, que no les gusta cambiar, que son más difíciles de capacitar, que estas personas son más difíciles de que aprendan, que son poco flexibles, que son seniles, que se visten mal, que no son atractivos, que son poco sanas, que son vulnerables, y pues todo eso hace parte pues de este pensamiento edadista que pues idealmente hay que erradicar. Según los datos que hay actualmente, se dice que el 83% de países tienen una legislación en contra de la discriminación basada en la edad, en comparación en el 2020, que solo el 60% de los países la tenían, y la idea pues es incluir a las personas mayores como miembros valiosos de la sociedad, que requiere no solo la eliminación de la discriminación, sino también entornos amigables con las personas. Y cuando hablan de entornos saludables o amigables con las personas adultas mayores, se refieren a un entorno construido de transporte, vivienda, a que se les dé participación social, participación ciudadana, a que se les genere empleo y a que haya un apoyo comunitario como tal. Entonces, pues como mensajes finales, digamos que el envejecimiento saludable pues aborda a la persona de una manera integral y representa pues un cambio de paradigma de la manera en cómo pensamos acerca del envejecimiento y de las personas mayores. La capacidad funcional pues puede tener muchas barreras biológicas, barreras socioeconómicas, barreras en el entorno, barreras ambientales, y los diferentes dominios pues pueden ayudar a priorizar y adaptar esas intervenciones para que coincidan con las necesidades y las preferencias que tienen los adultos mayores en un contexto que es individualizado y que es único. Entonces es importante el desarrollo de entornos propicios y adaptados para las personas mayores que optimicen pues la capacidad funcional. Listo, muchas gracias.